el plato fuerte. Se avanza en la compra consolidada de medicamentos, compra de medicamentos que dejó atrás ese modelo corrupto en el cual algunos políticos en el gobierno dominaban la compra de medicamentos y se llevaban dinero a sus bolsillos. Eso ocurría. Bueno, se avanza con la compra consolidada de medicamentos que quedan más baratos y queda más transparencia de lo que pasa con los medicamentos. Y ahora se está buscando, pues bueno, distribuir a los medicamentos a clínicas, hospitales, centros de salud. Hoy se dio el dato que a partir del 5 de marzo va a empezar la recepción de estos insumos en unidades de salud. Con la primera etapa de esta compra, se logró adquirir 4.982 millones de medicamentos. Y en la segunda etapa, que viene en los próximos meses, se van a adquirir 1.012 millones de piezas más. Así se comentó. ¿Cuál es el avance global que tenemos en la compra de los medicamentos en sí? Recordarán, lo hemos mencionado varias veces, 4.982 millones de piezas que se solicitaron por el sector, de las cuales 3.649, el 73% fueron adjudicadas vía licitación, y posteriormente a eso hemos venido adjudicando un número adicional de piezas que representa otro 22.5%. La segunda ronda de compra, que hablamos hace un par de semanas, es para el 4.2% de las piezas. ¿Cómo se ve la segunda ronda de la compra? Iniciamos la solicitud de interés para cotizar desde el 27 de enero. Hicimos y modificamos los anexos técnicos para incluir a mayor potencial proveeduría. Como ustedes saben, desde el 15 de enero, que comenzó el resultado de los contratos, y hasta el 1 de marzo, que es en un par de semanas, estamos formalizando todos los contratos. ¿Por qué hasta el 1 de marzo? Porque recuerden, hay ciertas claves que estamos comprando apenas hace algunos días. Lo que estamos haciendo con todo el sector es la planificación de sus órdenes de suministro. Que cada clínica, cada hospital, cada centro de salud, cada lugar que requiere insumos está diseñando exactamente cuántas piezas y de qué tipo de insumo, de medicamentos, de reactivos, de pruebas, de dispositivos, va a solicitar a la proveeduría a partir de que los contratos puedan ser ejecutados. A partir del modelo de compra que hicimos, cambiamos un poco la logística. A hospitales, particularmente los grandes, y los institutos nacionales de salud, las unidades médicas de alta especialidad del IMSS, entre otros, los insumos van a llegar directo. Y el proveedor tiene máximo 15 días naturales entre que se le solicita y tiene que entregar. Y también vamos a estar entregando directamente en almacenes estatales, esto para luego ser distribuido en la última milla, que son ya las clínicas y los centros de salud. Y estando presente el día de hoy, el Gabinete de Salud se dio cuenta de cómo avanza el reclutamiento de médicos especialistas para el sector público de salud. No hay que perder de vista que durante el periodo neoliberal, así como se les mentía a los estudiantes que no pasaban el examen para entrar a la preparatoria, pues bueno, también a los jóvenes que querían estudiar medicina, les decían, pues es que no hay lugar para que tú estudies, no hay lugar para que hagas una especialidad en medicina en nuestro país. ¿Qué fue lo que provocó que en nuestro país no tengamos los médicos especialistas que se necesitan? Hablamos de oncólogos, hablamos de médicos para las mujeres, todas las especialidades que hay en medicina. Se les mentía a los jóvenes. Hoy destacó que actualmente se están formando a 18.799 médicos especialistas y que este año va a ser el año que más se ha formado médicos especialistas en nuestro país. Esta iniciativa de formar médicos especialistas inició en la pasada administración y llama la atención que cuando dijeron vamos a abrir más lugares para que los jóvenes se formen con una especialidad médica, hubo un grupo de médicos que le pidió al entonces presidente López Obrador no hacerlo. Porque se tenía esta falsa idea de que si abría más espacios a los médicos especialistas, no se iban a formar adecuadamente. Eso argumentaban. Bueno, pues ahora en nuestro país se está formando a los médicos especialistas. Recuerdo que con lo de la pandemia, Arlene, salieron mucho a flote estos temas. Y se puso un dato que realmente impactaba. El entonces subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo, en nuestro país solamente tenemos 18 médicos oncólogos pediátricos, pediatras oncólogos. 18, imagínate, toma un minibús, un microbús, y subes a 18 personas, y esos son todos los médicos oncólogos pediatras que hay en el país. Obviamente no alcanza para que esos médicos estén en el país. Ni siquiera uno por entidad federativa. Ni siquiera uno. Y entonces los niños
que tienen algún padecimiento, algún cáncer, pues tienen que ser atendidos por pediatras generales, tienen que ser atendidos por médicos generales, porque en México no había médicos especialistas. Imagínate, no había hospitales y no teníamos médicos especialistas. Y los pocos que había, pues también tenían saturación de pacientes, tenían que ver a 30, 40 pacientes al día. Bueno, hoy se está formando a los médicos especialistas que necesita nuestro país. Así se comentó. Fíjense la desgracia del neoliberalismo. Durante años se cerró la puerta a médicos, médicas, generales que querían especializarse. En esta absurda idea de que si cierras el ingreso, entonces vas a tener estudiantes de excelencia. Esa era la primera. Y la segunda, pues que no daban dinero para becas. Tan sencillo como eso, que además de por sí los residentes tienen ingresos muy bajos o becas muy bajas. Entonces, en el 2011 solamente ingresaban 6,000 personas a la residencia en todo el país. Hoy se están formando 18,799. ¿Qué cambió? Pues sencillamente un reconocimiento de que el país requiere médicos especialistas y que tienen que formarse en las instituciones públicas. Entonces, en lo que tú formas a tus especialistas, ¿qué es lo que hizo el gobierno de México y nosotros continuamos haciéndolo? A otras nacionalidades que quieran venir, residentes, especialistas, a nuestro país se les abre la puerta, entre ellos los médicos cubanos. Y mientras tanto que estamos haciendo lo que debíamos de haber hecho siempre y nunca deberíamos de haberlo cerrado, que es formar médicos especialistas en México. Entonces, a diferencia de los 6,000, hoy se están formando 3 veces más, poco más de 3 veces más. Entonces, ¿qué es lo que estamos dejando a futuro? Médicos especialistas para el país. Y es que también recordarás, Miguel, que cuando se abrieron las puertas a médicos especialistas de otras naciones, salió este clasismo de señalar por qué no le daban oportunidades a los mexicanos. Ahora sí, ya muy preocupados por los mexicanos que no les dieron la oportunidad a las juventudes de especializarse. La presidenta dice algo muy claro y es que mientras existe este proceso de preparación, pues se requiere de más doctores porque ahora tenemos más hospitales y tiene todo el sentido. También importante señalar que la jornada justo traía hoy el tema de que gracias a los especialistas cubanos han aumentado el 50% de cirugías. Es decir, la gente tiene más facilidad de poder tener cirugías y hay mucha más facilidad también de atención. Y también destacar que, por ejemplo, en el caso de los médicos cubanos, están estos médicos en las zonas más apartadas del país. Exacto. Es un tema muy interesante el tema de la formación de médicos en nuestro país, porque también es verdad que muchos de los médicos mexicanos que se forman en nuestro país, pues prefieren trabajar en los centros urbanos y lo prefieren y dejan como última opción irse a las comunidades más apartadas del país. Pues bueno, a esos lugares donde los médicos mexicanos difícilmente acceden ir, los médicos cubanos, es donde están trabajando. Allá en la Sierra de Zongolica, en Veracruz, allá en la Sierra de Guerrero, en la Sierra de Oaxaca, en la Sierra de Nayarit. Ahí están los médicos cubanos dando atención médica a los mexicanos. Qué bueno que vienen a sumar. Y otra mentira que decían, recordarás, en la derecha. Además, le están quitando oportunidades a los médicos mexicanos. Ahora sí les quien le quitó importan oportunidades las fueron los oportunidades. gobiernos neoliberales. Exactamente. Pues bueno, decían, vienen a inyectar el comunismo los médicos cubanos, vienen a poner inyecciones de comunismo los médicos cubanos. Bueno, destaca la jornada que han incrementado las cirugías a partir de la llegada de los médicos cubanos. Y se expuso este tema en la conferencia matutina. Así se dijo. Fueron seleccionados para una residencia médica 18,207. De estas 18,000 plazas, de esas 18,799 plazas, 18,207 son para mexicanos, 420 son para el programa de formación a médicos extranjeros, 140 para médicos de la Secretaría de la Defensa y 32 para médicos de la Secretaría de Marina. ¿Qué sigue ahora y cómo ha sido el proceso de selección? Entre el 21 de noviembre y 19 de diciembre hacen la primera asignación. Los médicos no asignados se vuelven a asignar entre el 30 de diciembre y el 28 de enero, tanto para el IMSS como la Secretaría de Salud. Y posteriormente, en lo que nos encontramos ahora, que es la última etapa, es ya con las últimas plazas, los aspirantes
que sigan sin encontrar una plaza se presentan en una convocatoria pública de la Dirección General de Educación y Calidad en Salud para hacer la última asignación. Y este 19 de febrero se cierra ya toda la adscripción de médicos especialistas a cada una de las unidades que le toca, con el objetivo que inicien el ciclo académico este 1 de marzo. Es decir, este 1 de marzo tendremos otros 18,000 residentes médicos iniciando ya su ciclo académico en las instituciones del Estado mexicano. Todo este 2024 que acaba de concluir, llegamos a nuestro máximo histórico de hasta 15,570 residentes laborando en el sector público, particularmente en el IMSS Bienestar. Y también el director del IMSS, Zoe Robledo, menciona el avance que ha existido de egresados de instituciones médicas con el 72%, y esto claramente ayudará a la especialización de médicos y médicas especialistas. Vamos a escucharlo. Para este 2024, quienes presentaron el ENARM el año pasado, como lo ha mencionado el subsecretario Clark, fueron 9,813 quienes inician ahora el 1 de marzo su formación. Lo harán en alguna de las residencias del Instituto Mexicano del Seguro Social. Tenemos la graduación de 7,427, que representa un 72% más de lo que se estaba egresando en 2019. Pasamos de 200 sedes a 389 sedes. Eso también significó crecer la formación en hospitales de zona. En promedio, en los últimos años, se ha logrado un total de 86% de los egresados que se contratan. Es decir, el IMSS deja de ser la institución formadora y se convierte en la institución empleadora. Mientras que en 2019 se contrató a 5,080 egresados, el año pasado se logró contratar a 7,900, un incremento del 55%. Está dirigida tanto a residentes del IMSS como de otras instituciones que egresan de diferentes institutos, de diferentes sedes de formación. Ahora que sí se están formando médicos especialistas en nuestro país, lo que se tiene que hacer es colocar esos médicos especialistas en los centros públicos de salud. El director del IMSS, Zoe Robledo, anunció una convocatoria para contratar a más de 8,000 médicos especialistas que trabajen en el sector público de nuestro país, que no se vayan. Así se anunció esta convocatoria. Este año estamos ofertando estas 8,869 plazas de médicas y médicos especialistas. Esta es la distribución. Ahora, estas son las diferentes especialidades que se están saliendo a ofertar de estas 8,869 plazas. El 53% se concentra en 6 especialidades que conocemos como troncales: medicina familiar, medicina de urgencias. El evento de reclutamiento para los residentes empieza el 26 de febrero y concluye el 7 de marzo para los residentes del IMSS, y después se abre la etapa para residentes externos del 10 al 13 de marzo. Este registro es presencial en el Centro de Convenciones del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, que está aquí en la Ciudad de México, en Churubusco, y los interesados en participar pueden subir sus documentos y revisar la convocatoria completa en la página del IMSS, ims.gov.mx. Estas acciones ayudan a prevenir la fuga de talentos. Acciones que ayudan a que las juventudes ya no tengan que buscar en otros países oportunidades, como llegó a pasar mucho en el gobierno neoliberal, en los gobiernos neoliberales, donde las juventudes, como no encontraban oportunidades en sus países, tenían que ir a servir a otros países. Y México se quedaba no sin talento, porque el talento mexicano existe, sino con quien pudiera representarlo de forma digna, ya que las y los jóvenes mexicanos tenían que emigrar. Y en otros temas, también el secretario de Salud, David Kersenovich, menciona el avance en vacunación COVID del 83,2% de dosis recibidas en el periodo 2024-2025, donde se han presentado 3,065 casos. ¿Qué ha pasado con el COVID? A la semana 18 de vacunación se han aplicado casi 6 millones de vacunas de COVID, teniendo un avance de 83,27% en la vacunación de COVID. ¿Por qué se ha disminuido el COVID? Por una parte por la vacunación, por otra por la inmunidad por rebaño, la gente que ya tuvo COVID durante periodos anteriores al actual,
Pero toda esa mezcla, incluyendo cambio climático, vean el comportamiento que hemos tenido en casos de COVID y la importancia de iniciar en forma temprana la vacunación universal. En 2021 a 22, que fue el periodo de mayor casos, tuvimos registrados 295.268 casos, disminuyeron después a 67.693. Parte del año pasado tuvimos 15.145 casos y en la actualidad documentados tenemos 3.065 casos, es decir, casi el 1% de lo que padecimos en la epidemia que tuvimos de COVID en la pandemia. Y eso se ha logrado entre la vacunación, la inmunidad por rebaño y el mismo cambio climático. Arlene, imagínate el reto, de verdad el reto que significa reconstruir el sistema público de salud y buscar que sea uno de los mejores del mundo. Estábamos hablando que había corrupción en la compra de medicamentos. Estamos hablando de que no había formación de médicos especialistas. No teníamos médicos en nuestro país. Y que muchos de los servicios eran privados. Se privatizaron, Así que es. inauguraran hospitales fachada, que no daban funciones. Bueno, hoy también se dio cuenta de cómo existía la corrupción dentro del propio ISSSTE, este sistema de salud para los trabajadores del Estado. Pues hoy se habló de Fundación ISSSTE, una fundación creada en los últimos años del gobierno de Enrique Peña Nieto. ¿Quién se puso en la dirección de esta fundación? Pues se puso a quien era precisamente el director del ISSSTE en esos momentos, José Reyes Baeza Terrazas. Y hoy lo que dio cuenta Martí Batres, el director del ISSSTE, es que esta fundación lo que hizo fue pues tomar espacios dentro de unidades del ISSSTE para poner cafeterías. Se encontró que la mitad, más de la mitad de estos espacios pues fueron rentados de manera ilegal. Lo que se pagaba por renta no se sabía dónde iba a parar esos recursos, en qué se gastaban. Se dio cuenta que también se entregaron 15 millones de pesos en los últimos años a esta fundación, en los últimos años del gobierno de Peña Nieto, y tampoco se sabe qué se hizo con ese dinero. Se dio ese dinero para comprar sillas de ruedas, camillas, para darles libros a las zonas de pediatría en hospitales oncológicos infantiles. Pues no se sabe en qué se gastó, no hay facturas, no se sabe en qué se ocupó ese dinero. Pues bueno, se dio cuenta que esta Fundación ISSSTE pues recibía incluso donaciones a nombre del ISSSTE y no se sabe en qué se gastaban estos recursos. No se comprobó. Hoy se habló que incluso se presentaron ya denuncias penales en caso de que se hayan cometido delitos en el tema de la Fundación ISSSTE. Así se habló de este caso de corrupción. No médicos, no medicinas, no hospitales y corrupción dentro. Así estaba. Ese es el reto que significó reconstruir el sistema público de salud y buscar que sea uno de los mejores del mundo. Así se comentó. Esta fundación usufructuó espacios del ISSSTE. Entre 2017 y 2018 se le otorgaron 27 espacios dentro de instalaciones del ISSSTE a título gratuito para cafeterías y máquinas expendedoras de café. Se le dieron más de 1.200 metros cuadrados y de esos 27 espacios, 15 fueron indebidamente arrendados, obteniéndose un lucro, una ganancia, sin que el ISSSTE tuviera ninguna participación en ello. En el 2017, el ISSSTE entregó a esta fundación 5 millones de pesos. La justificación fue destinar ese recurso a la adquisición de sillas de acompañamiento en hospitales, sillas de ruedas, camillas, prótesis, libros, auxiliares auditivos, en fin, es decir, todo aquello que el ISSSTE podía hacer directamente. Ya desde el 8 de mayo del 2023 se presentó una demanda para recuperar los espacios entregados en comodato. Luego, el 24 de enero de 2025, el juez que ha llevado estos casos aprobó la ejecución forzosa, incluso con uso de la fuerza pública, de los espacios no reintegrados al ISSSTE. En estos últimos días, con la resolución del juez,
se han recuperado espacios que estaban siendo arrendados a empresas con cafeterías y servicios de este tipo.